una de las cosas sumamente importantes, voy a dejar de compartir, una de las cosas sumamente importantes del AVE Pro es dejarle en claro al estudiante el instrumento de evaluación que se le va a evaluar, ¿ya? Porque la técnica es el AVE Pro. Es importante, por ejemplo, que el estudiante conozca generalmente lo que se utiliza para el tema del AVE Pro, una rúbrica. Conozca el cómo se le va a evaluar. Por ejemplo, mostrarle la rúbrica. Que ahí aparezca, por ejemplo, el tema del problema y mostrarle, por ejemplo, si yo les voy a pedir, por ejemplo, semana 1, les voy a pedir que ellos, por ejemplo, se asignen roles y que, por ejemplo, puedan ver las causas del problema. Semana 2, que en la semana 2 puedan generar una propuesta para la problemática. Semana 3, que diseñen esta propuesta y la lleven a un producto. Semana 4, la divulguen. La idea, por ejemplo, es que esté sumamente acotado dentro del instrumento de evaluación cuáles son los tiempos a realizar y qué es lo que se les va a pedir puntualmente y que conozcan también de qué forma se les va a evaluar. Eso es lo interesante. Por ejemplo, cuando yo presento una AVE Pro, también presento la pauta de evaluación o la rúbrica, por ejemplo. Espérenme, déjenme echar una mirada porque por aquí dejé un ejemplo. No el más bonito de todos, pero sí un ejemplo. Dice que un informe y una exposición oral. Ya, tema, estrategias de autocuidado y estrés laboral. Contexto, simulando una reunión de gerencia, gerente general, docente y jefaturas de área, equipos de trabajo. Se debe presentar una propuesta de intervención. Problema. Miren, aquí yo también quiero que ustedes identifiquen qué le falta a esto. El gerente de la empresa, suena rara la empresa triple X, en fin. El gerente de la empresa, de una empresa ya, la empresa de los animales, ya, en fin, ha encomendado la tarea de evaluar el clima laboral de la organización. Por consiguiente, la consultora encargada de este estudio ha emitido un informe en donde se señala haber detectado graves problemas al interior de su equipo de colaboradores. Cada equipo de trabajo, como jefatura de área o departamento designado, debe escoger uno de los siguientes 3 casos. Por ejemplo, debe suponer que el estrés laboral fue uno de los principales resultados que dio esta consultora, o el deterioro del clima laboral, o la falta de productividad y motivación. Para esto, ¿qué debe hacer? De acuerdo al caso escogido, cada jefatura debe presentar una propuesta señalando una intervención factible de desarrollar en los colaboradores a través de una estrategia o actividad que permita solucionar esta situación. Esta estrategia debe contemplar contextualización del problema, por ejemplo, ¿cuál es el error aquí que se les pide a los estudiantes contextualizar el problema y no darles todo el contexto del problema para que en realidad ellos puedan generar este proyecto? Objetivo de la propuesta, señalar qué es lo que se quiere lograr, descripción de la estrategia, explicar el cómo, el cuándo y el por qué y una reflexión final. El producto de esto es la reunión, ¿ya? Porque aquí dice que es una reunión de gerencia donde ellos van, por ejemplo, y la gerencia general son los docentes y los otros equipos de trabajo. Ellos tienen que hacerle una presentación al docente y a los equipos de trabajo con su propuesta y defender su propuesta hasta el final. Y obviamente ir fundamentándolo. La idea de este trabajo, por ejemplo, era que semana a semana, por ejemplo, la primera semana contextualizaran el problema y señalaran un objetivo de la propuesta. En la segunda semana generaran esta propuesta, por ejemplo, y la fueran trabajando. Era un trabajo que se realizaba en un mes. Dice, como se trata de una simulación de reunión de gerencia, es de carácter obligatorio que las otras jefaturas puedan emitir opiniones respecto a la presentación que ha hecho el área o departamento, de tal manera de evaluar la factibilidad y pertinencia de la propuesta. Dichas opiniones pueden ser a favor o en rechazo, pero que no afectan, por ejemplo, la calificación. Ahí dejaban en claro. Y esto se evalúa a través de una rúbrica. Aquí, y hay 2 rúbricas. Una de exposición oral, por ejemplo, de la exposición de este trabajo, y otra de un informe que contenía el trabajo realizado durante todo este mes. Hay varios errores dentro de este trabajo porque el contexto debería ser más elaborado, por ejemplo. El problema sí es llamativo, es interesante. ¿Qué otra cosa pueden observar ustedes? ¿Hay algo que les llame la atención? Bueno, en fin, era para mostrar. Y aquí está la rúbrica.
La idea es presentarlo de esta forma, ¿ya? Por ejemplo, que aparezca lo que nosotros queremos, el paso a paso. Por ejemplo, el paso a paso me refiero a semana 1, que es lo que se les va a ir pidiendo, para que los estudiantes también se puedan ir organizando. Y que, bueno, y aquí está la rúbrica. Lo primero, ahí están los criterios, indicadores excelente, regular, deficiente. Aquí hay un error también, bueno, no, si 3 también puede ser. Por ejemplo, criterios de evaluación, contextualización del problema, objetivo. Aquí aparece la contextualización es completa, descripción de la estrategia seleccionada, utiliza material de apoyo, esto es la evaluación oral, uso del tiempo, claridad y coherencia en la exposición, uso del lenguaje oral, conclusiones y o reflexión final, comentarios y opiniones de los otros equipos. Y aquí está el informe. La presentación, tipo de hoja, la portada, el índice, y ahí aparece lo que yo les decía, contextualización del problema, objetivo propuesto, descripción de la estrategia, solución formulada, conclusión, y Catherine, ortografía y redacción. una Esto es consulta para en darle este. un ejemplo. Sí, en ese ejemplo está bien que. No sé si me escuchas bien, primero que Ahora todo. sí. Sí, vaya, súper. Y no sé si puedes bajar en la última página de los indicadores que nos estaba mostrando recién. Voy. Que esto era el informe, ¿sí? No, sí, por ejemplo, ahí donde dice introducción, ese ítem que dice introducción, está evaluado con 10, 5 y 2 puntos. Y después hay Sí. otros que están evaluados con 20, 10 y 5. ¿Está bien que haya esa fluctuación entre las proporciones de los puntajes? Sí, porque nosotros, por ejemplo, podemos determinar el puntaje por el nivel de complejidad que lo requiere, porque, por ejemplo, el índice, bueno, aquí que tal vez no debería tener 5 puntos, y si es que, bueno, igual un índice, ¿no? Va por el nivel de complejidad, porque, por ejemplo, no le puedo dar el mismo puntaje a la contextualización del problema que a la portada. No, si no, no es como antipedagógico, se puede realizar, siempre y cuando se encuentre declarado y se encuentre declarado de forma clara. Cosa que yo sepa que, por ejemplo, que la contextualización del problema, el objetivo de la propuesta, la descripción de la estrategia y la solución formulada tienen más puntaje que los demás ítems, ¿se entiende, no? Sí, sí. Por ejemplo, Me queda Catherine, claro. ¿sí? yo tengo otra pregunta. En ese caso, ¿serviría generar una tabla de especificaciones para construir la rúbrica? Sí, a eso iba también. Sí. Cuando se habla de rúbrica, no es obligatorio construir una tabla de especificación, pero sí nos ayuda a ordenar, por ejemplo, el tema de la complejidad, el puntaje y a ordenar nosotros sobre el tipo de competencias que voy a ir desarrollando por ítem. Así que sí, Como para darle ponderación a cada uno de los aspectos a evaluar, de los criterios. exactamente. Antes de la construcción de la rúbrica. No es como 100% obligatorio. Generalmente las tablas de especificaciones se utilizan para otro tipo de evaluación, pero por ejemplo me ¿Ya? ayuda a ordenar el sentido de la rúbrica y también me ayuda para darle a conocer, por ejemplo, a los estudiantes qué competencias van a desarrollar con cada ítem. Así que sí, Uh-huh. sí, sí está bien. Gracias. Bien, y otra cosa que les quería mostrar, y es solo por mostrárselo, porque ahora vamos a empezar a trabajar porque tenemos poco tiempo. Por ejemplo, pasa que muchas veces ocurre que trabajamos con programas, ¿cómo se llama? Con diferentes tipos o queremos medir ciertos indicadores que tienen relación, por ejemplo, con hábitos, con competencias que son base para el desempeño ¿cómo se llama? En la educación. Por ejemplo, yo quiero ver si en realidad pueden ir desarrollando hábitos de estudio y es súper complejo cuando se plantean preguntas. Por ejemplo, para ese tipo de cosas podríamos recurrir a ciertos test o incluso podríamos crear a partir de la articulación de otros test eh, diferentes herramientas siempre y cuando obviamente otras personas que sean expertas, generalmente se le llama experto como a los que tienen desde el grado de magíster en cierta área, que nos validen nuestros instrumentos de evaluación. Por ejemplo, aquí hay uno que habla de cuestionario sobre autorregulación para el aprendizaje académico en la universidad. Y este no es un cuestionario que esté hecho 100%, o sea, o que sea 100% una fuente. Es como que se sacó de varios lugares para poder hacer una herramienta idónea para lo que yo quería medir o para lo que la persona quería medir. ¿En qué medidas crees que estas afirmaciones expresan tu manera y estilo de estudiar? Y aquí aparece todo una batería
de afirmaciones. Y la idea es que se explique bien, por ejemplo, a qué corresponde el 1, el 2, el 3 y el 4, si no me equivoco, aparecen más abajo. O debería aparecer en el enunciado. Pero, por ejemplo, este tipo de herramientas me pueden servir para hacer un análisis comparativo cuando yo busco desarrollar ciertas habilidades base. Por ejemplo, ver un antes y un después, aplicarlo antes de, obviamente esto me da solo una arista de la información, no toda la arista de la información. Por ejemplo, esto lo podría contrastar con los resultados académicos, y ahí aparecen, bueno, aquí aparece completa, aquí aparece el cómo tabular la información, a qué se relaciona cada factor, y eso. Y aparte se le agregó esto, que es, por ejemplo, un extracto de cuestionario adicional, que es de actitud general hacia el estudio, cómo te describirías a ti mismo, y ahí. Y al margen de lo que hayas respondido hasta ahora, comparándote con los demás de tu clase, dónde te situarías. Esto era para hacer un conjunto, un instrumento que permitiera analizar la autorregulación en los ámbitos de educación superior, como si en realidad había un impacto en las acciones que se estaban realizando o no. Esto lo muestro netamente a modo de ejemplo, o a modo de porque si no, por si les sirve a ustedes. Básicamente eso, que el ir viendo que de repente este tipo de habilidades puedo ir yo construyendo por ejemplo, este tipo de cuestionarios que de repente uno los toma como casi sagrados cuando quiere medir algo. Ay, es que no hay más. Sí, puedo construir, pero siempre y cuando sean validados. Eso le da peso y validad a lo que yo estoy haciendo.